Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. ¿Cómo se siente mi familia linda? ¿Feliz? Escuchando esta doctrina fundamentada en el Evangelio de nuestro amado Señor Jesús. No está fundamentados estos comentarios de la frecuencia F Radio y televisión y de este espacio específico de Tiempo con Dios. No está fundamentado en argumentos religiosos, no señor. Todo fundamentado en la bendita palabra de Dios que nos dejó el Señor Jesús escrito con claridad total. Vamos adelante con la introducción. Y esta es la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero voy a leer específicamente el versículo 57. Miren lo que dice la palabra. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Una de las cosas que más teme el ser humano oír es a un paciente que dice o que le dicen, usted tiene cáncer. Estas palabras petrifican el corazón, aunque se ha progresado mucho en el tratamiento de esa enfermedad. La recuperación puede ser larga y dolorosa y mucha gente no sobrevive. Dan Richardson, un entusiasta creyente en Cristo, perdió su batalla contra el cáncer, pero su vida demostró que aunque la enfermedad es capaz de destruir el cuerpo físico, el espíritu puede permanecer triunfante. ¡Aleluya! Este poema se distribuyó en el culto conmemorativo que le hicieron. Y dice, el cáncer es tan limitado, no puede debilitar el amor, ni destrozar las esperanzas, ni corroer la fe, ni acabar con la paz, ni destruir la confianza, ni matar la amistad, ni borrar los recuerdos, ni silenciar el valor, ni invadir el alma, ni reducir la vida eterna, ni apagar el espíritu, ni disminuir el poder de la resurrección. Óigame, si una enfermedad incurable ha invadido tu vida, no permitas que toque tu espíritu. Tu cuerpo puede quedar gravemente afectado y tal vez enfrente una gran lucha. Pero si sigues confiando en el amor de Dios, tu espíritu seguirá fuerte. Pensamiento del día. Nuestro mayor enemigo no es la enfermedad, sino la desesperación. Que el Señor les bendiga. Esta, hijos de Dios que están en sintonía de Tiempo con Dios, es la única explicación verdadera acerca de Jesús. El único. Mostró su capacidad divina de crear, compartió su omnipotencia con Dios Padre, dio órdenes a los elementos de la naturaleza, mandó a todas las criaturas, creó los alimentos, creó cuerpos sanos, resucitó
de entre los muertos, perdonó el pecado y pronunció juicio. Todos estos elementos de divina omnipotencia. Él tenía el atributo de omnipresencia y podía estar en todo lugar, en todo momento, si así lo deseaba. Eso dice Juan en el capítulo 1, versículo 48. Era omnisciente y sabía todo lo que estaba en el corazón de las personas sin tener necesidad de que nadie le dijera nada al respecto. De modo que compartía el conocimiento infinito de Dios. Era inmutable. De ahí que sea el mismo hoy, ayer y por siempre. Siempre santo, siempre verdadero, siempre sabio, siempre soberano, siempre amoroso, siempre eterno, glorioso e inmutable. Él aceptó la adoración y a Él había que acudir en oración. En todo sentido, Él es Dios e incluso compartió algunos de sus mismos títulos. Roca, piedra de tropiezo, Salvador, Redentor, Santo, Señor de los ejércitos, Rey y primero y último. Cuando nos fijamos en la vida del Señor Jesucristo, no nos sorprende ver manifiesto que Él es Dios. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que su vida humana fuese sin pecado, así como lo fue su vida. Sí, Dios, el verdadero Dios Santo, se hizo hombre. Y esperaríamos que viniese con rectitud perfecta, así como Él vivió. Si Dios, óigame bien, se hizo hombre, esperaríamos que sus palabras fuesen las más grandiosas jamás pronunciadas, así como lo fueron. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que ejerciera un poder profundo. Óigame pues, e inigualable sobre la humanidad, así como lo hizo. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos demostraciones sobrenaturales, así como las hubo y muchas. Si Dios se hizo hombre, esperaríamos que manifestara el amor de Dios así como lo hizo. No hay otra conclusión posible. Jesús es el Hijo de David, quien también es el Señor de David. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuando con este comentario tan santo, tan puro, tan claro, en Mateo capítulo 22, versículo 46, se añade una nota eleccionadora a esta escena. Mire, nadie le podía responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. Lamentablemente, no dice que se arrepintieron y creyeron, sino que en cambio podemos asumir que simplemente aumentaron su odio, endureciendo más sus corazones contra la verdad e intensificando su determinación
de ver que Cristo fue silenciado. Ellos rechazaron la invitación final de Jesús, su última oportunidad para arrodillarse y reconocer que Él es Dios y hombre, el Hijo de David y el Señor de David. Ese fue el momento en que terminó la invitación final para esa generación en Israel. Entonces vino la condena de la corrupción. A pesar de 3 años de abundantes pruebas de su naturaleza divina, Israel se puso en contra del Señor Jesús y del lado de los enemigos de éste. Con sus últimas palabras públicas, Jesús advirtió severamente a los judíos acerca de sus líderes religiosos y de la amenaza espiritual que ellos representaban para Israel. Considéralo como la condenación final por su apostasía blasfema. Guárdense de los escribas, a quienes les gusta andar con ropas largas, que aman las salutaciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en los banquetes. ¿Cómo le parece? Estos que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones, recibirán mayor condenación. Uy, santo Dios bendito. Jesús pronunció una condenación severa y contundente contra el judaísmo apóstata, justo a la sombra del templo. Es una recriminación mordaz y cáustica dirigida a la falsa religión de los sacerdotes y los fariseos. Un intercambio del cual Lucas nos da 2 versículos, aunque Mateo 23 nos presenta la maldición completa. Jesús los condena repetidas veces por ser hipócritas y pronuncia varios ayes contra ellos por sus prácticas abusivas. Después de haber maldecido a los líderes religiosos de Israel, salió del templo y advirtió a la gente que caerían con estos si no se apartaban de ellos. Óigame. Lo bello de lo que estamos conociendo, analizando y estudiando en este día es que la condenación que Jesús hizo de los líderes religiosos es muy precisa. Aunque habla de su actitud hipócrita, les gusta caminar con sus ropas largas, aman las salutaciones y las primeras sillas, además de ser orgullosos y egoístas y de seguir su propia justicia. Aquí se hace mención de un solo acto pecaminoso. Devoran las casas de las viudas. Este es el único pecado específico de comisión, representado en griego con la palabra katestio, que significa consumir, saquear o devorar. ¿Hasta dónde llegaba la maldad de esta religión? Había descendido
hasta el punto de que aquellos que estaban al mando se estaban enriqueciendo mediante el abuso de la gente más indefensa. Y así de alejada estaba del corazón de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento, en diferentes pactos, así como en la ley, Dios hizo en distintas ocasiones previsiones para cuidar de los pobres. Un mismo enfoque que continuó en el Nuevo Testamento. Santiago en el capítulo 1, versículo 27 dice: la religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas de su aflicción. Este es el corazón de Dios, dulce compasión, en particular para aquellos que más la necesitan. Teniendo eso en cuenta, Cristo estaba condenando no solo su apostasía teológica, sino también su apostasía práctica. Su deserción espiritual los volvió hipócritas espirituales aislados y egoístas que se estaban engordando y enriqueciendo, estableciendo un imperio religioso sobre las espaldas de los más atribulados, derrotados e indefensos. Según la religión de ellos, si una mujer era viuda, se debía a algún pecado de su vida por el cual Dios la estaba castigando. ¿Cómo le parece? Haciendo juicio el hombre contra el hombre, ¿cómo le parece? Cumpliendo la labor de Dios. Para empezar, las mujeres de esa época eran ciudadanas de segunda clase. Ser una viuda era algo de lo más bajo y daba a la élite religiosa permiso para tratarla con desdén. Los elitistas convertían su piedad y devoción en un espectáculo público, mientras que en privado devoraban los recursos de aquellos a quienes tenían la responsabilidad de cuidar y proteger. Eran fraudes blasfemos y pronto recibirían un duro castigo por su conducta desleal. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. En este orden veamos una ilustración trágica. Veámosla. Los acontecimientos descritos en el siguiente pasaje deberían estremecernos. Mire, Lucas empieza el capítulo 21 señalando que Jesús estaba alzando la mirada. ¿Qué nos dice esto? Simplemente que Jesús había estado bajando la mirada. Si nos fijamos en la imagen presentada en los evangelios sinópticos, vemos que era comprensible que Jesús estuviese cansado. Había sido una semana larga y agotadora. Acababa de pronunciar la feroz diatriba registrada en Mateo 23
y la multitud lo había estado apretando y empujando todo el día. Estaba cansado y tenía el corazón acongojado desde su llegada a la ciudad el lunes, cuando tan solo ver a Jerusalén le hizo llorar. Tenía el corazón quebrantado. Había arremetido contra la actividad comercial en el templo en el día anterior y acababa de dar una advertencia urgente y definitiva contra las mentiras de la élite religiosa de su sistema corrupto. Sin embargo, también sabía que iba a dar lo mismo, porque en menos de 2 días la multitud voluble estaría clamando por su sangre. A pesar de todo lo que había dicho y hecho, la mayoría de la gente a la que había ministrado y predicado iba a seguir a sus líderes por el camino ancho que lleva al mismo infierno. Porque esas mujeres que eran de clase media baja, que tenían sus recursos normales, pero eran viudas, ¿cómo le parece? El cuento que se inventaron estos sinvergüenzas instrumentos del diablo fue decirles que su viudez tenía que ver con pecado y que como eran pecadoras, se iban para el infierno. Y para que no se fueran para el infierno, traspasaran esas casas y esos bienes que tenían a la denominación religiosa de ellos, de la época. Cualquier parecido, óigame, cualquier parecido es pura coincidencia con lo que se vive en ciertas denominaciones religiosas que convencen a las viudas, a las viejitas, a las personas para que pasen sus propiedades a su denominación para que salven su alma. ¿Quién ha dicho que en la bendita palabra de Dios está escrito eso? ¿Quién ha dicho eso si solo el mismo Jesús, el amado Hijo del Dios Altísimo, declaró con autoridad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna y nadie va al Padre si no es por mí? No por entregar su casa, no por entregar sus bienes, no. Todo lo que hay debajo del cielo le pertenece a Dios y Dios nos lo presta mientras vivamos en este en este cuerpo mortal para que lo disfrutemos. Pero no va a darlos después por la salvación del alma con un pedazo de carro, un pedazo de casa, un lote o lo que sea. Eso es una trampa del mismo infierno para robar así y vivir humilladas esas pobres mujeres y los otros enriquecidos. Pero los está esperando allá el lago de fuego y azufre, donde van a estar con el diablo, Satanás, la bestia y el falso profeta y todos los mentirosos que han cometido ese error de robarle a las personas necesitadas para enriquecerse en ellos. Miren, mis amados, el apóstol Marcos en el capítulo 12, versículo 41, dice que el Señor Jesús halló un lugar donde sentarse en el área del arca del tesoro del templo, que estaba en el atrio de las mujeres. Allí enseñaba, porque
Era un gran espacio abierto donde los hombres y las mujeres e incluso los gentiles podían reunirse para escucharlo, además de ser la misma parte del templo donde se ubicaban los 13 receptáculos en forma de trompeta, y la gente y los fariseos venían a depositar públicamente sus ofrendas monetarias. Esto era lo que exigía el sistema. La redención se compraba por medio de dar limosnas. ¿Cómo le parece? En Mateo capítulo 6, Cristo dijo que la gente pedía que se tocaran trompetas para anunciar su llegada y exhibir así su filantropía. Además de ver cómo los ricos ponían sus ofrendas en el arca del tesoro. Según Marcos 12:41, se trataba de grandes sumas. ¿Cómo le parece? Entonces el Señor Jesús, bendito Jesús, vio como una viuda pobre ponía 2 monedas pequeñas de cobre. Esa moneda, conocida como blancas, equivalían a 1.132 de un denario. Y era la moneda de menor valor usada por los judíos. En unos momentos Jesús iba a salir de la ciudad con sus discípulos, pero ahora estaba rodeado del esplendoroso templo de Herodes, ¿no?, que había estado bajo construcción por 50 años y era el símbolo ornamental y reluciente de esta rica religión. Antes de que se fueran, sin embargo, el Señor Jesús se fijó en esta viuda y dijo a sus discípulos: paren orejita, muchachos. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de su abundancia echaron a las ofrendas, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hijos, cualquier parecido es pura coincidencia, porque muchos quieren comprar el favor de Dios con lo que ponen o que entregan al alfolí. El favor de Dios no tiene precio. El favor de Dios ya tuvo un precio, y fue el precio de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Y eso no se compra, porque no tiene precio. Es como si estuvieran comprando el amor de Dios, que es inagotable, y eso no tiene precio. Y hay muchos que compran o quieren comprar el amor de Dios para que les haga un favorcito, y eso es tratar de negociar lo espiritual con lo humano, con lo carnal. Ojo con eso. Y hay tristemente denominaciones religiosas que encaminan
sus ofrendas, sus diezmos, sus pactos, lo que la persona trae a la iglesia, la encomiendan o la encaminan para sus provechos personales. Bendito sea el nombre del Señor, que estamos en una denominación respetable que tiene que ver con el concilio de las asambleas de Dios y específicamente el Centro Cristiano de Los Pinos en Cúcuta, Colombia, denominación cristiana evangélica. Es una misión misionera, óigame pues, que atiende más de 1000 obras en diferentes partes del mundo. La última obra se acaba de iniciar el año pasado en África, Mozambique. La última obra allá se está construyendo para apoyar más de 200 niños, 400 niños hay en este momento que están recibiendo desde Cúcuta, Colombia, alimentos, vestuario, calzado, educación, palabra de Dios y un sostenimiento a una obra que dentro de pocos años esos angelitos serán los predicadores de ese Cristo vivo que vino y nos dejó las enseñanzas que estamos estudiando en este tiempo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Por este día concluimos, mis amados, pero tengo un sentimiento tan grande de agradecimiento a Dios que me da permiso de hablar con autoridad, sin mentir en un punto ni en una sola coma, porque lo que estoy hablando lo estoy hablando directamente del Espíritu y con un material santo que tiene que ver con el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos sermones y exhortaciones han escuchado sobre esta historia? Seguidos a menudo de una ofrenda. Nos dicen que ojalá aprendamos de la viuda. Pero ¿qué está pasando aquí en realidad? Si quieres argumentar que este breve episodio trata sobre la manera de ofrendar, entonces el principio que debes extraer del texto es que Dios quiere que nosotros demos absolutamente todo lo que tenemos y nos vayamos a casa a morir. Porque eso fue lo que ella hizo. Según el texto, ella echó todo el sustento que tenía. Pero el original griego, escúcheme bien, quede clarito lo que voy a decir. Pero el original griego dice literalmente que ella echó toda, óigame bien, toda su vida. No le quedaba nada para poder subsistir. Así que lo más probable era que muriera al poco tiempo de hambre o de frío. Jesús estaba diciendo en pocas palabras que la gente que tiene más da de lo que le sobra, pero que a ella no le quedaría nada después de ofrendar. Así pues, si esta es una lección sobre las ofrendas, lo único que podemos aprender es dar todo para irnos a casa y esperar que alguien toque nuestra puerta con más dinero, o de lo contrario, moriremos.
Eso no puede ser un mandato bíblico. Otros quizás argumentan que la lección aquí es que ella tenía una actividad verdaderamente buena, aunque la Biblia no dice una sola palabra acerca de su actitud, sino que simplemente nos cuenta lo que hizo. Todo lo que sabemos es que era una viuda indigente, que dio mucho más con relación a todos los demás, porque dio el 100%. No podemos añadir arbitrariamente elementos imaginarios para hacer que esta escena sea una exhortación a dar alegremente. No, porque el soberano Dios del universo lo dejó clarito. En Malaquías, capítulo 3, nos habla de traer todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, que haya alimento en su casa, o sea, que haya palabra de Dios, porque los obreros son dignos de su salario. Y en el mundo son miles los que están llevando misiones desde Cúcuta, Colombia, para atender multitudes, etnias y lugares muy difíciles de llegar, pero allá les llega la ofrenda, allá les llega para su mercado a los obreros. En diferentes partes del mundo, el Centro Cristiano de las Asambleas de Dios de Cúcuta, Colombia, sostiene más de 1,200 obras en el mundo. Desde la ciudad de Cúcuta, por hombres y mujeres que siembran con responsabilidad, dirigido todo por un gerente general que se llama José Satirio dos Santos, que con una junta administradora manejan todos los recursos y que ni un solo centavo se usa para malgastar o para vanidad. No, todo es santificado a través de las misiones en el mundo entero, desde Cúcuta. Óigame bien. Otros quizás argumentan que la lección aquí es que ella tenía una actitud verdaderamente buena, aunque la Biblia no dice una sola palabra acerca de su actitud, sino que simplemente nos cuenta lo que hizo. Todo lo que sabemos es que era una viuda indigente que dio mucho más con relación a todos los demás, porque dio el 100% de lo que tenía. No podemos añadir arbitrariamente elementos imaginarios para hacer que esta escena sea una exhortación a dar alegremente. No, bíblico. Traigan los diezmos al alfolí, traigan las ofrendas al alfolí, haya alimento, o sea, haya enseñanza, haya palabra, haya Biblias, haya representación de Dios dentro de la casa de Dios. Y el mismo Dios se atreve a decir: y probadme ahora en esto, si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Eso es lo que dice la palabra. Pero eso depende del comportamiento espiritual que hay en el corazón de los que dan, no el interés de negociar con Dios. Hasta aquí llegamos. Gracias por la atención, y todavía nos quedan 2 días para seguir conociendo principios que están en el Evangelio del Señor Jesucristo y que Dios me da permiso de compartirlo a Cúcuta, Colombia y al mundo entero, hasta donde lleguen la señal de las plataformas
de la frecuencia F Radio y Televisión. Bendiciones para todos. Nos vemos mañana.